a robar comida, están asaltando en las calles. Eso se está viendo en Santiago de Cuba, una ciudad tan grande, no hay fluido eléctrico, muchos teléfonos no funcionan y las personas se están tomando ahora mismo la justicia por sus manos. Debido a la catástrofe, a la devastación que ha pasado por aquí, se han caído casi todos los árboles de la ciudad, todos los techos han sufrido afectaciones y en la provincia de Santiago ahora mismo no se puede calcular el terrorismo que se está viviendo hoy en día aquí. Ahora, Walter, ¿qué están haciendo las autoridades para impedir los saqueos? Bueno, como tal, las autoridades están centradas en lo que son los organismos del centro de la ciudad, como decir, en los barrios del centro, en Ramada, Ferreiro, la zona más céntrica de la ciudad. Como tal, los barrios como Altamira, Bellita de Agua, Chicharrones, que incluso hay muertos en Chicharrones, ya hay pronósticos de alrededor de 5 muertos, por lo menos en la ciudad de Santiago de Cuba, en la localidad de Chicharrones. En la localidad de Indaya también hubo cierta devastación, en el Polvorín, en Caballo Blanco, en la localidad de Altamira y en la zona costera también se rumora que hay personas que han fallecido a causa del fenómeno que ha pasado. Walter, muchas gracias. Claver Torres, estaremos orando por todas estas personas y todas estas víctimas. ¿Ha confirmado, Luis Enrique, que hay saqueos? Sí. Yo he hablado hoy en el transcurso del día con varios activistas nuestros, entre ellos Walter Claver, y han habido saqueos no solamente en la ciudad de Santiago de Cuba, también en Palma Soriano. Principalmente están saqueando las tiendas del gobierno, buscando alimentos y algunos recursos que no tienen en su casa. Estamos hablando de un país que estaba destruido antes de llegar este huracán. Estamos hablando de personas que no tienen el agua potable que nosotros podemos comprar aquí en una tienda. Ahora no tienen esa agua, ninguna. No tienen fluido eléctrico, no tienen nada. Muchas de estas personas fueron sorprendidas en medio de la noche en sus casas con un huracán que le llevó el techo y le derrumbó las paredes. Tuvieron que correr a protegerse en una casa de un vecino. En huracanes anteriores ha sido efectivo el desalojo. Se hablaba de que habían desalojado, habían sido movilizadas 55.000 personas. ¿Qué pasó? Normalmente el gobierno siempre acostumbraba hasta ahora a albergar a esas personas en lugares que determinaba para eso, principalmente escuelas que estaban un poco fuertes, las sacaba de las casas que estaban en peligro de derrumbe, que podían ser afectadas por el huracán. En estos momentos no lo hicieron. Estamos hablando de algo bastante sorpresivo para el pueblo cubano, que estaban esperando en sus casas porque pensaban que el huracán tenía menos fuerza que la que realmente tenía. No lo informaron adecuadamente, lo sorprendió en medio de la noche y ninguna autoridad se presentó por ahí, de lo que le llaman en Cuba defensa civil, a simplemente recogerlo y llevarlo para un lugar seguro. Nadie le dijo nada, nadie buscó salvarlo de esta situación que vino. Incluso por eso que se habla de muerte, se habla de heridos y se habla de todo esto del vandalismo que hay contra los locales del gobierno, principalmente buscando cómo alimentarse y cómo abastecerse de los productos que no tienen en su casa. ¿Crees que antes, bajo el gobierno de Fidel Castro, la ayuda internacional estaba condicionada a lo que dijera el gobierno? En la situación actual y más esa zona oriental, que es quizá de las más pobres del país, ¿tú crees que si bien la ayuda internacional va a ser recibida fácilmente? Desgraciadamente para los cubanos, el gobierno siempre se niega a que las ayudas internacionales vayan directamente al pueblo de Cuba. Ellos tratan de manipularla, de cogerla, y para mí, que vivía en Cuba hasta hace 2 años, tengo la experiencia vivida de las ayudas internacionales, que las pocas que han llegado a través del gobierno, porque muchas otras no llegan porque el gobierno se niega, no van a mano del pueblo. Son vendidos esos productos después en la tienda en CUC, en una moneda que no gana el trabajador cubano. Qué barbaridad. Vamos a ver algunos testimonios que nos están llegando ahora vía satélite desde Santiago de Cuba. Alrededor de las 2 de la mañana y se sintió duro. Como ustedes pueden apreciar, ya hay afectaciones aquí que se ven, los árboles, pero esta no es la zona de viviendas más malas, pero debe haber viviendas afectadas también. Empezó la ventolera, y empezaron a volar tejas, y ya no tenía dónde ir. Son testimonios de primera mano de lo que ha ocurrido allí. Volviendo al tema, regularmente estas ayudas se canalizan a través de Cáritas Internacional, que es la forma quizá más directa que le llegue al pueblo, ¿no? La única que llega al pueblo directamente y que no se desvía es la que va a través de la Iglesia Católica Cubana. Porque, bueno, y a través de cualquier otra iglesia también que reciba algún tipo de ayuda para este tipo de desastres naturales que hay en Cuba. Pero toda la que va a través del gobierno, que muchas veces algunos gobiernos extranjeros que canalizan alguna ayuda,
le aguantan al gobierno cubano que le condicione cómo van esas ayudas. Y el gobierno no la distribuye, el gobierno la vende. Vamos a ver las imágenes en el Parque Céspedes, en la cercanía del Parque Céspedes, donde está la catedral. Parece como si fuera un temblor de tierra, mire, y fueron producto de esa destrucción, producto del huracán Sandy, que ha afectado directamente a la segunda ciudad en importancia de Cuba, Santiago de Cuba. Esta noche, como decíamos al principio del programa, hay 3 provincias sin luz: Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo, donde se están reportando severos daños y también olas de 9 metros que afectaron. Hay zonas incomunicadas esta noche en los campos de orientales. Nosotros continuaremos ofreciéndole esta cobertura. ¿Querías agregar algo más? Sí. También en nuestro noticiero de las 10 de la noche. Bueno, lo que quiero agregar es lo que está haciendo, la política que está llevando a cabo el gobierno en la ciudad de Santiago de Cuba. En la parte histórica, la parte antigua de la ciudad, no son reparadas las viviendas. Le prohíben a los dueños que las reparen y simplemente repara el gobierno de forma gratuita la fachada, lo que da a la calle. El resto de las viviendas están apuntaladas, amarradas, aguantadas, soportadas con cualquier objeto, con cualquier cosa, con maderas, con barras de madera y travesaños, para que no se caigan. Cuando viene un huracán, simplemente lo que vemos es el fruto de la destrucción de esa ciudad, que el huracán la saca a flote. No es que el huracán hizo tanto daño, sino que el daño ya estaba hecho y el huracán le dio el punto final. Bueno, vamos a esperar a ver cómo estas personas empiezan a recibir ayuda internacional ante esta catástrofe en la parte oriental de Cuba. Luis Enrique, muchas gracias.